Hoy, en Aquí Entre Nos, el invitado es Edgar Orlando Cárdenas Melo. Todos lo conocemos, es un gran pintor, arquitecto, escultor y demás. Yo digo gran, no sé él mismo qué opinará. Háblenos de por qué escogió usted ese estilo de vida en las artes. A ver, no sé, yo pienso que el cuento sí es de nacimiento, uno nace con una sensibilidad. Y en el colegio seguramente ya tenía trazas de esa sensibilidad. Me aconsejaban estudiar ingeniería, porque era más o menos bueno en las matemáticas, pero me apasionaba el arte. Entonces yo iba a estudiar pintura. Alguien me dijo, no hombre, en Colombia usted como artista se muere de hambre. Y qué angustia, no, pues morirme de hambre, no. Entonces busco una carrera intermedia, algo que fuera como ingeniería y artes. Entonces me fui por la arquitectura. Y la gente tenía razón, la arquitectura es arte. Y me está dando para morirme de hambre. ¿Por qué se admira cuando le digo que es gran? De pronto usted tiene su estilo propio. ¿Por qué se admira cuando le digo que es gran artista? No, tengo la sensibilidad del artista, pero no sé, gran artista no, y mucho menos cuando la gente tiene ya ciertos parámetros para denominar el gran. No, ni soy pintor, ni arquitecto. Hago arquitectura, pero no soy arquitecto, ni pretendo ser arquitecto. Hago cosas de arte, me gusta el arte, pero no pretendo tampoco ser un gran artista. Es que eso encasilla. No presumo, no quiero presumir ni pretender. Pero en sus trabajos uno nota como una cosa muy suya, ¿no? De pronto le ha influido a alguien, una cosa, un estilo Salvador Dalí, como unas burbujas, ese tipo de cosas. Sí, a mí me trama un poco el surrealismo, eso es verdad. El surreal, pero no tanto Dalí. Hay como de muchos hay cosas. Pero mire que, por ejemplo, en pintura yo no he hecho nada. Yo pinto por ahí pendejaditas, pero no he hecho pintura porque en cierta medida este mundo me produce a mí como desazón, como un para qué. Si yo ya renegué y me olvidé de este mundo. Hay que decirlo así porque este medio para mí ha sido muy agresivo, ha sido, sí, muy excluyente. Pero es usted como... No sé si es el mundo conmigo o yo con el mundo. Entonces uno como que ya dice, no freguemos más y sigamos adelante así, tranquilo, tras bambalinas, en la caverna, buscando un poco de marginalismo, de pronto sí, no me gusta el... ¿Pero a usted no le gustaría de pronto plasmar eso que siente por medio de lo que sabe hacer, como la pintura o la escultura? No, sí, y lo hago en la medida en que tengo la oportunidad. Por ejemplo, como escultor, aunque yo hice en Bogotá con algunos compañeros escultura, recuerdo, era un megalito, se llamaba América, en la Nacional. Todavía se conserva, no, se conservará porque son 5 piedras inmensas, un poco abstractas. Luego hacía por ahí pendejaditas para vender por las calles, ya más a nivel artesanal. Aquí en Sesquilé de pronto se me da la oportunidad de hacer una escultura que no me dejó satisfecho, por la premura del tiempo, además que es muy fuerte llegar a esculpir una imagen de una virgen, de la Virgen del Carmen, sabiendo que de todos modos tenía que hacerle muchas concesiones a la gente, ¿cierto? Sin embargo, hubo cosas en las que yo rompía con todo lo establecido en la imaginería de la Virgen. ¿Cómo qué tipo de cosas rompió usted ahí? Por ejemplo, la expresión hierática, esa expresión de unos ojos sin vida, fríos, de unos rostros filosos que no eran ni de sabiduría, ni de maternalismo, no, sino una cosa como muy hierática, definitivamente como la expresión muerta del yeso. Entonces yo voy a expresar en mi piedra la maternidad, la bondad, pero de una virgen colombiana, una virgen muy nuestra. No sé si lo logré, además un poquitito, la llamaría sensual, en ella hay mucha sensualidad, sus cabellos por la cara, inclusive sus pechos, pero no queriendo llegar a la exaltación, digámoslo, de su pecho
por la plástica porno o por estar de acuerdo con la sociedad de consumo. No, sino como exaltando la maternidad, la lactancia. Eso en términos, en esos términos, pero no nunca como gancho comercial, por ejemplo. Bueno, ¿y la gente qué le ha dicho respecto a la Virgen? Que muchos le han comentado. Pues le ha gustado. Fue un éxito entre unos, otros dicen que yo no la hice, no me interesa. Obviamente que hay otros que dicen que desastrosa. Vinieron unos compañeros escultores de la Universidad Nacional y no les gustó. Obviamente ellos tienen un lenguaje mucho más de artistas, ellos son más académicos y conocen más el cuento. No, yo soy muy espontáneo en eso y di lo que soy. Entonces, no sé, yo no puedo competir con Moore, no puedo competir con ¿qué otros escultores así? Con el mismo Buonarroti, no, de ninguna manera. ¿Y usted cómo se siente haciendo ese tipo de encargos en los que de pronto usted no tenga mucha creencia, o sí? Bueno, a ver, ¿por qué usted me dice que no tengo mucha creencia? ¿Porque no creo en la Virgen? No sé, no sé. No, mire que yo creo en la Virgen, pero no creo no creo en ella como un semidios o como un dios. Creo que existió y tuvo que existir. Y creo en la representación, en la escultórica, como el recuerdo. Es como si yo cargase la fotografía de mi mamá, me parece muy válido. Y qué rico de pronto esculpir el retrato de la mamá de Jesucristo. En esos términos me parece muy rico. Pero se siente bien haciendo encargos, es decir, usted no hace lo que quiera, sino que le encarguen, por ejemplo, tal cosa y usted la hace. Sí, me siento bien. Claro, y me doy. ¿Como un reto? No, no es el reto. No porque yo me sé. Yo me sé que puedo y que puedo llegar. Es como el darme, porque yo sí creo que me entrego con mucho amor a las cosas que hago. A esa piedra yo me entregué. Ojalá hubiese habido más tiempo. A ver, me había fajado, pero fue demasiado premura en el tiempo, 1 mes y medio. Fue una carrera contra el reloj. Aparte, el dinero, por ejemplo, a mí no me importó el dinero. Una talla de ese tipo vale un pocotón de plata. A mí no me interesa. Me sentía feliz. Y me siento feliz cuando cojo una piedra y empiezo a darle forma, a luchar con esa masa informe y de pronto a hacer el gran milagro de descubrir. Porque en escultura uno descubre. Esa Virgen estaba ahí. Yo me levantaba siempre a las 6 de la mañana y veía, oiga, aquí, es por aquí. Es por aquí. Y empezaba a buscar como que la misma veta me llevó. Ella estaba ahí. Por lo menos eso sentí. Que ella estaba ahí. No fue tan arduo, la lucha no fue tan agobiante, no sufrí. No, fue delicioso. De pronto sufrí un poquitito con la visita. Yo soy un poco, como digo yo, ¿cómo se llama eso? No soy muy dado a la visita. Soy neurótico. Me gusta estar mucho solo. Aunque Voltaire decía que solo los perversos buscan la soledad. Pero quién sabe, puede ser. Con algunas visitas, además había algunas, muy pocas por fortuna, fueron impertinentes, porque le atribuían ese logro a esa facilidad con el que yo manejaba de pronto el puntero y la maceta a la droga. Y eso es espantoso, porque allí ni siquiera cerveza tomaba. Por ahí algunos cigarrillos que me llevaban los señores estos de la Junta de la Virgen del Carmen, pero no, droga no, además, no, droga no. Bueno, ¿y qué otro tipo de trabajos así de escultura, pues de tallar piedra, le han dejado a usted satisfacción? Pequeñas cosas que hice en Duitama. Manos. En Duitama esculpí mucha mano también con una connotación perfectamente erótica, una mano cogiendo el pecho de una mujer. Perdón, no era la piedra para colocar sobre algo, sino para colgar. Hice también, pero eso ya no es escultura, eso ya es como artesanía. Hacía relojitos, pendejaditas así, pero no de gran talla, realmente no me dejaban muy satisfecho. Y eso lo regalaba. Lo que yo voy haciendo lo voy regalando. Algún amigo, uy, qué tan lindo, qué tan bello que me lo regala. Llévele, hermano, pues ¿qué vamos a hacer? El arte debe ser como el agua, debe fluir.
Lo mismo los libros, eso debe fluir. ¿Pero alguna vez le han pagado una obra bien? No, nunca. Nunca, nunca, nunca. No, ni siquiera en arquitectura me han pagado bien. Primero porque yo tengo una concepción del arquitecto. Digo que el arquitecto debe ser un instrumento social. Entonces uno debe ayudar a la gente y debe ayudar a transformar esta cultura, esta forma de vida tan nefasta que tenemos nosotros los latinos a través de la arquitectura. Entonces usted ve, mi arquitectura es un poco loca, es un poco diferente, es curva, detesto la línea recta. La recta es una abstracción, es un invento del ser humano. La curva sí la encontramos en la naturaleza, la recta no. Y pienso que esa soltura de la curva es mucho más humana. Me recuerda a las curvas de las mujeres. La recta me recuerda a la angulosidad y el racionalismo de las formas del varón. No. Recuerdo tanto que en la universidad yo tenía problemas por eso, porque en diseño siempre fui curvo. Y entonces me tildaron de homosexual, de gay. Y alguna vez me peleé con ellos porque les decía, no, los gays son ustedes, que son rectos, que son ángulo recto, que están reproduciendo las formas del varón. No, yo reproduzco las formas de las mujeres. Entonces mire cómo son las cosas. Ustedes me juzgan de gays, los gays son ustedes, que están haciéndole culto a eso. Yo no. ¿Y usted qué opina cuando un maestro, no se, digamos, se limita a imponerle una idea a usted que tenga que hacer lo que él quiere, y cuando usted resulta con sus propias ideas, como que no se las dejan explotar y por eso lo reprueban? No puedo. No, yo no soporto. No, yo no soporto que me impongan, de verdad. Rico, por ejemplo, la experiencia con la piedra de la Virgen del Carmen fue que nadie me dijo cosas. Algunos sí decían que, uy, qué tal, y se escandalizaban, pero yo me mantenía, no, es esto. No, además nunca he trabajado con ese condicionamiento, nunca. En arquitectura mucho menos. En arquitectura tengo el problema con los maestros de obra. Como ellos son así encasillados, la línea recta los tiene absolutamente embrutecidos. Solo reproducen la recta y construyen la recta. La curva les parece, por obvias razones, difícil, costosa. Y lucho. Muchos planos míos los han cambiado. Cuando yo no estoy encima de la dirección de la obra, cambian los planos. Usted tiene muchas casas aquí en Sesquilé. ¿Cuáles nos puede decir que la hayan reproducido tal como usted la concibió? Ninguna. Ninguna, es increíble. Ninguna. Todas las han cambiado. Por esa competencia que establecen los maestros de obra con uno. De mí dicen que soy muy gallero. Es un término hasta peyorativo. Pero es que la cosa es producir otra cosa. Si yo fui a la universidad a estudiar arquitectura, la carrera de arquitectura, no arquitectura las carreras, por eso me demoré tanto, era para, cuando salí era plantear otra cosa. Aunque no es que digamos que es el último grito, no, tampoco. Pero sí hay que plantear otra cosa. No se puede seguir copiando, no se puede seguir con la reproducción del Estado y del estatus que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que romper, tenemos que buscar otras alternativas, otras formas de expresión, otra arquitectura, otra escultura, no sé, otra literatura, todo debe ser otra cosa, pero dentro de unos términos como más humanizados, menos capitalistas, menos consumistas, que es lo que empobreció definitivamente nuestra cultura. Bueno, eso ya sería como otra cosa para discutir. Algo muy hermoso que usted hizo, yo recuerdo estar pequeño en la escuela, usted hizo un dinosaurio con unas llantas, fue un trabajo bonito que creo que ya no está. Háblenos de eso. Ese fue un trabajo para las niñas de la pedagógica. Ingrid Reaño estaba en el cuento, ya era como su tesis de grado, algo así. Y sí, siempre a mí me gustó esto del reciclaje. Me parece maravilloso. Uno muchas veces tiene la basura, en la basura uno encuentra mucha riqueza. Y qué rico aquella vez se tenían llantas de diferente diámetro. Era asociar como los anillos de un vertebrado de esa época. Eran grandísimos, eran megalíticos, por decirlo así. Y sí, me gustó la idea de hacer un dinosaurio, además porque siempre me gustaba el formato muy grande. Me gustan los formatos, yo cuando pinto formatos grandes, me gusta la escultura cuando es grande, me gusta la arquitectura un poquito monumental, eso sí es verdad.
A través de la arquitectura yo quiero exaltar mucho el ego, pero el ego sano del dueño de la obra. Quiero que se muestre como alguien diferente. Tan es así que nunca repito un plano. Ninguna casa mía será igual. Habrá elementos, sí, que dicen, ese es el estilo de Orlando. Esos elementos podrían ser como las salientes en punta y los aros. En los arcos. Sí, sí, pero eso es todo un proceso, eso es todo un proceso. Ahorita ya no estoy usando, por ejemplo, la punta. Alguien me decía, ¿cómo es la punta, el pico de no sé quién, como que de un loro? Algo así, ya no. Ahora soy perfectamente curvo. Ya se rompió esa época del arco de medio punto, de la punta en la fachada, ya no siguió más. Ahora es la curva, definitivamente la curva. Y creo que aún tengo miedo y aún conservo muchas cosas rectas, pero sé que algún día de estos, por lo menos cuando tenga la posibilidad de hacer mi casa, voy a ser absolutamente curvo. Nada de recta, no, ni 5 centímetros. Ese es el cuento. ¿Es posible? Claro. Tengo concebida, por ejemplo, lo que yo llamo la casa caracol. Y es inspirada en un caracol. Y ella toda es curva, inclusive la cubierta. La cubierta la planteo como una cáscara de concreto, curva. También a mí me fascina el cuento de los platillos voladores. Y sueño con una casa como un platillo volador. También perfectamente curva, con la dinámica de un platillo volador. De pronto, lejanamente, esas son las cabañas que usted hizo en Campo Duro. No, mire, lo de Campo... puede ser, aunque Campo Duro está muy inspirado en lo egipcio. Es la mezcla entre lo egipcio y lo muisca. Es la casita del bohío muisca, pero llevado al lenguaje sí de los faraones, de las pirámides faraónicas de Egipto. Otra cosa de eso, aquí como curiosidad, a mí me trama mucho el número 3 y siempre en mis cuadritos de alguna época aparecían las 3 pirámides, aunque en Egipto hay mucho más de 3 pirámides, pero las que se conocen, las de Keops, Kefren y Miserino, me traman y esa forma me trama. Y el 3. Por ejemplo, cuando pinto, por decir algo, 3 palomitas en el firmamento de un paisaje, son 3. El 2 me parece imperfecto a morir. El 1, el 4 imperfecto. El 5 perfectamente imperfecto. El 6 vuelve a ser como el equilibrio para mí. El 9 es bien para mí. Ya de 9 para arriba ya es masa, ya es demasiado, entonces no me le meto a los múltiplos del 3 más arriba de 9. ¿Y con eso de los números usted es agüerista o algo así, no? No, mire que no. Esto no es un agüero, esto del 3. No, porque nunca he comprado lotería que termine en 3 o empiece en 3 o en un múltiplo de 3. Esto es una cosa que yo mismo no me explico. Me gusta. Me siento bien con el 3. Para mí el 3 es el equilibrio perfecto. Bueno, cambiando un poquito de tema, su mamá de pronto quería ver en usted un médico, un abogado o un sacerdote, inclusive, pero usted no quiso darle ese gusto, ¿por qué? No sé, yo fui rebelde, siempre muy rebelde. No, yo recuerdo que alguna vez, de niño yo llegué a soñar con ser sacerdote. Pero mire, además fue una fantasía tonta mía, porque a mí me gustaba el sacerdocio, era que podía decir la misa sentado. Eso era como por pereza. Me hubiese gustado, sí, no dirigir, sino orientar masas. Pero después dije, no, las masas hay es que aniquilarlas. Demasiado masa es terrible. Este mundo precisamente se nos jodió, se nos acabó, porque está imperando la masa. Esta masa incualificada, informe por lo que no tiene forma, de unos gustos absolutamente vanos, vacíos. No, la masa no. Me contaron algo, no sé, ¿qué pretendía usted dar a entender a la gente cuando de pronto alguna vez quemó unos carros estando en la Nacional o participó en una cosa de esas? No, sí, claro.
No, la rebeldía. Tanta injusticia que uno que había visto, que había vivido, que había sentido, había sufrido. En la Nacional llega y como que tiene la posibilidad de darse, de materializarse esa rebeldía, e inclusive de intelectualizarse, porque en la universidad el que tiraba una piedra tenía que ser mínimamente un intelectual, mínimamente. Nosotros leíamos mucho para justificar, o sea, elaborábamos todo un discurso para justificar lanzar una piedra, quemar un carro. Era una rebeldía fuerte. Uf. Bueno, ¿y qué opinaba, por ejemplo, usted con eso que dijo Jesús alguna vez? Que tire, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ah, no, perfecto. Él tenía mucha razón. Pero para tirar piedra ustedes en la Nacional se consideraban libres de culpas. No tanto tan libres de culpas, sino que consideramos que los otros eran más culpables que nosotros. O como digo yo, pensábamos de pronto que nuestras culpas eran culpas del Estado. Pero es que si vamos a hacer un análisis mediano del Estado, vamos a encontrar cosas terribles. El Estado de por sí no debería existir. Eso es, mire el tipo de Estado que tenemos. Por ejemplo, para usted, ¿cuál sería el ideal de país donde se pudiera vivir todos por igual, no sé? El ideal de país, ¿qué sería? Eso es una pregunta. Si es que ¿Qué existe. pregunta? Si es que existe, si utopía, al fin y al cabo, utopía, imposibles. Pero un ideal de país en el que tuviésemos libertad de competencia. Mire que no excluyo la competencia que se da en el mundo actual, pero que haya libertad de competencia, que haya libertad de posibilidades, de oportunidades, ¿sí? Que haya igualdad en eso, que haya democracia en eso, de la oportunidad. Además, un país maduro para el conflicto, ¿sí? Que por ejemplo entre los dos hay un conflicto, de hecho lo va a haber, porque usted tiene una historia y yo tengo otra. Pero yo no lo voy a aniquilar a usted, sencillamente porque usted no piensa como yo, porque usted no consume lo que yo consumo, porque usted no ve el mundo como lo veo yo no lo voy a aniquilar. Sino seguramente si lo suyo atenta contra mis intereses, yo lo voy a buscar, oiga, hablemos, usted me está fregando la vida, ¿cómo hacemos pues para que deje de fregarme la vida y yo no me la friegue a usted? Vivamos frescos. Eso, yo pienso que la madurez para el conflicto. La naturaleza humana es conflictiva, es agresiva, es violenta, pero esa violencia tiene que irse limando con el tiempo, hasta llegar a eso, a poder dialogar, a poder hablar, y listo, es posible que nos odiemos, pero otro cuento que viene, yo me siento muy orgulloso de mi enemigo, del que puedo odiar, y no me interesaría para nada eliminar a mi enemigo, porque entonces el motivo de mi odio cesaría. Claro que esas personas a las que yo puedo odiar son muy pocas. Eso le preguntar yo, ¿considera que tiene enemigos? No, enemigos no. Yo pienso que el enemigo fundamental ahorita para mí es una cultura. Es el tiempo que estamos viviendo. Eso sí es un enemigo a morir. ¿Qué le ofende de ese tiempo? A ver, el vacío de este tiempo, lo ufano de este tiempo, la mediocridad de este tiempo. Es que, por ejemplo, a mí me aterra la ufanía con la que nuestra sociedad, la sociedad colombiana, exhibe a la familia como un modelo de moral y de sociabilidad. No obstante la miseria, tanto moral como intelectual de nuestros padres. Incluíase los padres de la patria, Dan Pablo. Incluyase los profesionales, Dan Pablo, nuestros profesionales. Incluyase la dirigencia en general. Esto de ninguna manera serían garantía de, ¿cómo llamaría yo? Como de una, ¿cómo se llama? A ver, el término, se me olvida ahorita el cuento, no se me viene. No sería garantía de, se me olvida, a ver. Sí, como de la eficiencia para impartir la educación de los hijos, ¿sí? Dentro de este panorama que yo le planteo. Yo pienso que la familia de hoy es muy individualista.
y el individualismo llevado a ultranza, llevado a un extremo impresionante. Pienso que la escuela debería balancear ese individualismo, dotando a la familia, al individualismo de la familia, de la dosis pertinente de sociabilidad, sí, para la convivencia. Pero ocurre una cosa fatal, y es que la escuela es un instrumento ideológico del Estado, es un aparato de bolsillo del Estado, está dirigido a reproducir el Estado y a perpetuarlo. Y no se nos olvide, por un instante siquiera, que el Estado es el sumum más concentrado de corrupciones, de ignorancias, de mediocridades. Entonces, mire que así las cosas. Y con ese deseo que usted me comenta de quisiera orientar a la gente, ¿nunca le llamaría la atención de pronto aquí a nivel Sesquilé, no sé, ponerse en un puesto de esos de los que usted de pronto critica en este momento? A mí me gustaría charlar con la gente, poder llegar a charlar con la gente, que la gente me enseñe y que yo le enseñe a la gente. Pero no, me aterra la posibilidad de un puesto, no sé a qué tipo de puesto se refiere usted. Por ejemplo, un puesto burocrático jamás, desde un puesto burocrático. No sé, no, me gustaría algo como más suelto, como más humano. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me gustaría a través del arte, por ejemplo. Me gustaría hacer talleres, participar en talleres de arte y charlar con la gente, así como estamos charlando ahorita los dos, ¿cierto? Y que esa persona pueda, las otras personas tengan chance de decirme, hombre, usted está equivocado. Entonces yo les diría, pero ¿por qué estoy equivocado? Entonces aprendería de ellos. Y creo que yo podría enseñar cosas y tengo mucho que aprender. Y en esos términos, pero ya le digo, desde un puesto burocrático jamás. Uy, lo detesto, esa es la muerte, sería la muerte para mí. Sí. Bueno, suponiendo que usted no se lanzara a una alcaldía o ningún tipo de puesto de esos, ¿usted qué haría por Sesquilé? ¿Qué le cambiaría a Sesquilé, algo que no le guste? Trataría de cambiar su cultura. Es decir, empezar por la gente. Sí, no, es que definitivamente el cambio está por la gente. Pero es duro, yo sé que es duro. Y es tan duro que muchas veces a mí me da como miedo y digo, no, pues mejor mi marginalismo, mejor mi caverna. Sí. Porque es duro. Más, por ejemplo, cuando nos vamos a encontrar ahorita con esta juventud. Que la juventud es el gran fraude para América Latina. Porque es la juventud absolutamente consumista. Ahora la discriminación tiene otras formas. Si usted no consume, es marginado. Si usted es un gran consumidor, muestra sus productos consumidos, entonces, usted ya pertenece a otro estatus, ¿cierto? Aquí entre nosotros que pertenecemos más o menos al mismo estatus social, a la misma gradación social, nos tiramos con toda, nos tiramos a morir. Yo considero que usted es un badulaque, usted considera que yo también soy un badulaque, que usted se considera hijo de Enrique VIII, yo me considero descendiente de los Hohenzollern, y resulta que no, resulta que somos sencillamente gente del común, absolutamente del común, pero aquí nos tiramos como el carajo. Y he aprendido mucho de esto cuando veo que las personas se ufanan y presumen de lo que son, y alguien me decía, hombre, si usted quiere conocer a una persona, busque en el cubo de la basura de esa persona, y ahí los encuentra. Y he hecho ese ejercicio, y todas las cubos de las basuras son iguales. Encuentro las mismas cosas. Pero usted finalmente se da cuenta de que no se puede culpar a la juventud de pronto de pensar así, de querer tener lo último de moda, porque es la sociedad la que les está incentivando. Por supuesto, es el capitalismo. Es el capitalismo que ha generalizado entre nosotros todas sus condiciones, todos sus efectos y todos sus defectos, ¿sí? Para precisamente garantizar su reproducción, su modo de acumulación y de apropiación. De ahí que la familia se nos tiene que necesariamente llenar de egoísmo para la competitividad social. Ese es el cuento. Pero eso tiene que ser racionalizado por la familia, por la juventud. La juventud no puede ser tan baladí. La juventud tiene que sentarse a pensar, oiga, ¿estamos en la jugada?
¿Es esta nuestra jugada? ¿Es esta la misión histórica? ¿Por qué se le llama Generación X? Y ellos se ufanan de ser Generación X. Hombre, porque es que Generación X no quiere decir que no sirven para un carajo y no sabemos para qué sirven. Entonces ellos están dedicados a copiar. Porque mire que no hay imaginería, mire que no hay creatividad. La música que está consumiendo la juventud mire qué música, la que viene de los estratos más bajos y lumpenescos de Nueva York. Y nosotros, ¿por qué no creamos nuestra música? Puede ser maravillosa, pero no. En cuanto a eso, por ejemplo, usted directamente a la juventud, ¿qué le diría? De apreciar más lo nuestro, de dejar de ser como tan plásticos como llaman ellos mismos ahora. Yo le pediría a la juventud que se sentaran un momentito a reflexionar sobre el por qué y el para qué se nació. Si es para consumir, si es para llenar de plástico el mundo y llenarse ellos a sí mismos de plástico, de una rebeldía que no es rebeldía, sino es la manifestación de un conductismo a través de los mass media, a través de los medios de comunicación para el consumo. Cuando yo le digo, oiga, no consuma tanto plástico, entonces, me dicen, usted es Jurassic, usted es un dinosaurio, me dicen, entonces, siga, y llaman eso libertad. Hombre, cuando son precisamente lo contrario, no son libres, son esclavos, son conducidos, son manipulados por los mass media, por la sociedad de consumo. Una sociedad de consumo que está acabando con el ser humano y con el mundo. Es el rey Midas. El mundo actual, el capitalismo moderno es el rey Midas. Todo lo que coge lo vuelve oro, pero no del oro ese de lingotes metálicos, sino el papel oro. Hombre, cuando acabemos el mundo, ¿será que con ese billete podemos rehacer el mundo? ¿Crear otro mundo? No. Cuando Orlando Cárdenas empieza a pensar así, se da cuenta de que el mundo en el que vive no está bien, que usted lo quisiera cambiar. ¿Cuándo empieza usted a pensar así? Yo pienso que muy antes, en el bachillerato, ya primero, segundo de bachillerato, ya empezaba a sentir mal en los colegios. En los colegios de bachillerato yo sufrí, porque empezando por una cosa, yo fui hippie. Entonces aprendí del hippismo, el amor y la paz. También con la pertinente dosis de droga, pero no era la droga de aquel tiempo no era tan letal como la de ahora, ni era tan astronómica la medida que uno consumía. Eran pequeñas dosis y de vez en cuando. ¿Hablamos de qué droga? Marihuana. No, por aquel entonces no se conocía el LSD, pero eso era como para la élite, ¿no? Eso era para los niños ricos, los niños de la capital. Para nosotros los de la provincia era de vez en cuando que pasaba un jíbaro y llevaba un baretico, decíamos así, y nos dábamos en la cabeza, pero nos dábamos en la cabeza por allá cada 2 meses, cada 3 meses, porque cada 3 meses pasaba el jíbaro. El hipismo fue eso, pero el hipismo me dio muchas cosas, me dio una sensibilidad, aunque el hipismo criollo fue muy agresivo. Eso fue de una violencia durísima, eso era traer el rock de aquel tiempo y levantar la casa. Eso era mi papá y mi mamá, encerrarse en la cocina mientras yo levantaba la cosa con Black Sabbath, con Led Zeppelin, con Electric Light Orchestra, recuerdo esos conjuntos, que era muy buen rock además. ¿Y ellos cómo asumían eso sus papás? Inicialmente sufrieron, pero no sé si ellos como que caudicaron rápido o lo entendieron rápido. Después yo llamo se fresquearon. Y como que entendieron, hombre, el hombre está en otro cuento. Pero de pronto esa rebeldía suya lo llevó a estudiar en varios colegios, porque eso me contaron, que usted ha estado en varios colegios. ¿Por qué? Sí, porque protestaba. Protestaba por todo. Pero porque era real, había que protestar. A mí no me gustaba la mediocridad, por ejemplo, de ciertos profesores. ¿Qué les decía usted? Yo inmediatamente me aliaba con gente también como rebelde, así tan rebelde como yo, y empezábamos a debatir esto. Hombre, mire, la mediocridad de aquel profesor. Yo tuve muchos problemas. Recuerdo a un profesor que de una clase de geografía tan insulsa, y alguna vez dijimos, no vamos a presentar esta previa de geografía porque no sabemos geografía. Era muy tonta la clase y no aprendíamos.
Entonces, ¿quién tomaba la vocería? Pues yo tomé la vocería, pensando que el curso me iba a respaldar. Como el acuerdo era total, no a la previa. Me levanté, profesor Vallejo, recuerdo. Ojalá si llega de pronto a escuchar esto que se acuerde. Me dice, señor Cárdenas, se sale de clase y voy a demostrarle que ustedes aquí sí saben geografía gracias a mí. Le digo, listo. Me salí, me di la vuelta, me puse a mirar la clase por la ventana. Él desenrolló el mapa de Colombia, eso fue cuarto de bachillerato, y pasa al primero. Señor tal, ubíqueme en ese mapa a Bogotá. Pues el tipo se demoró como cuarto de hora hasta que al fin ubicó Bogotá. Ahora márqueme el curso del río Magdalena. ¡Pum! Hoy, ubíqueme el océano Atlántico. Y yo decía, ¿esto es saber geografía? ¿Esto es geografía? No, qué pobreza tan berraca. Qué pobreza. Entonces me llené de ira y empezamos un movimiento así fuerte para tratar de sacarnos a ese profesor de encima. Movimientos que al fin y al cabo no prosperaban. Era más fuerte el Estado. ¿Y siempre ha sido? Siempre ha sido el Estado. La mediocridad se arma bien. Los débiles tienen que corromperse para competir. Sí, y estamos en manos de débiles. Es porque es pasmosa, de verdad, la mediocridad de nuestros profesores. Pero bueno, ¿en cuántos colegios estuvo usted? A ver, yo empecé en el Rufino Cuervo de Chocontá, a ser primero. De allí pasé al colegio de Nemocón. Se llamaba Nuestra Señora del Buen Suceso de Nemocón. Y fue un colegio tan fuerte, de una corruptela por debajo cuerda, tan tenaz entre los estudiantes, que cuando leía La ciudad y los perros de Vargas Llosa, no me extrañó. Había de todo en ese colegio. Pero se llamaba el Colegio de Nuestra Señora del Buen Suceso. Tenaz. De ahí pasé a Los Ángeles, Liceo de Los Ángeles de Mosquera. Allí terminé cuarto. No lo soporté el Liceo de Los Ángeles porque era como para niños bonitos. Y yo era un poquito más agresivo, yo era más tenaz, no me voy. Y no era angelito para nada. No me podía comportar tan fino, no. Entonces decidí no continuar allí. Terminé en UAT, en el Bolívar de UAT, gracias a Armando Contreras Acosta, un tipazo. Lo recuerdo así gratamente, un tipazo, como rector, como persona. Pero de todos estos profesores, no sé si tal vez fue en la primaria, ¿usted estimó mucho a una profesora, de pronto que le marcó en alguna parte de su vida? Seguiría de la que me enamoré. Me enamoré en tercero de primaria, me pegué una enamorada toda loca de mi profesora. Se llamaba Diva Montealegre. Sí, me enamoré. Un bobo. Pero por lo que dice parece que era muy hermosa porque ganó inclusive un reinado o algo así que hicieron alguna vez acá. A ver, tal vez sí, no lo recuerdo. Pero no, era una negra hermosa. La cara no era muy bonita, pero un cuerpo. Y a mí ya me tramaban las formas. Me tramaba su cuerpo. ¿Y usted le llegó a hablar a ella? No, jamás. ¿Para qué? Me portaba muy bien con ella, sí. Me portaba perfecto con ella. Era muy buen estudiante con ella, pues. Claro, yo me llenaba de recursos intelectuales como para equilibrar mis deficiencias físicas y de edad. Pero no, nunca. Me daba, era una piedra cuando llegaba el novio, era un tal profesor Burgos, Guillermo Burgos. Me daba tremenda piedra. Sí. Los niños lo quieren mucho a ustedes. Usted es el tato de los niños, me han dicho. Oiga, mire, ese es un cuento tenaz. Me fascinan los niños, pero por media hora. Y me fascinan los niños sabiendo que están allí. Pero llegar a soportarlos más de media hora, eso es la locura. Por eso usted dice que nunca tendría hijos. No. ¿Quién le contó eso? Un amigo suyo por ahí. Qué sapito. Sí, no, jamás tendré un hijo. No me parece que el momento, primero porque no considero tener derecho a tener hijos. Yo pienso que para tener hijos uno tiene que ser el victorioso de sí mismo,
tiene que haberse cultivado demasiado, tiene que haber llegado a su mayoría de edad. Que Colombia le cuento, que en una gran mayoría de 48 millones creo que hay en Colombia, yo sí le pongo que 47.500 millones son menores de edad. Estamos en un estado de minoría de edad. Algún día charlamos de eso. ¿Qué es la minoría de edad? ¿Qué es la mayoría de edad? Entonces yo pienso que cuando yo sea mayor de edad realmente, cuando me haya cultivado tanto, que cuando haya llegado a concebir la autoridad como producto de la sabiduría, del conocimiento, ese día de pronto tenga un hijo, pero entonces me da un terrible miedo, porque ese hijo va a tener que enfrentarse a este medio tan terrible. Seguramente alguien lo pisoteará, él tendrá que defenderse, no sé cómo será el cuento, va a ser una víctima, como sea, entonces mejor no. Y esto que voy a decir no es una idea hitleriana, no sé si suene, pero es irresponsable de parte de la gente más pobre, que de pronto la que más se queja contra el Estado, es la que más hijos tiene y la que más daño le está haciendo al mundo entero. Claro, de hecho, eso no es ni hitleriano, pero sí es malthusiano. El ser humano se reproduce geométricamente, mientras que los bienes de consumo, los primarios, no los de consumo general, el plástico de hoy no, sino los que nos van a mantener vivos, se reproducen aritméticamente. Entonces, de ahí las guerras, hombre, es que hay mucha gente. Este es otro problema de la juventud. La juventud concibe su libertad y coincide esa libertad con una explosión demográfica, con un sexo absolutamente irresponsable, porque es el sexo que le conviene al capitalismo. Aquí asombrosamente escuchaba, o no escuchaba, hice un pequeño, así como un estudio así chiquitico. Encontré que los comerciantes de Esquilé están fascinados vendiendo ropas para bebé. Pero pues para los comerciantes del carajo, para los fabricantes de ropa para bebé del carajo. Pero se imagina usted cuando estos niños lleguen a su momento de producir. ¿Y dónde está el trabajo para tantos niños? A propósito de esto, mire, escuchaba un estudio, eso no recuerdo de qué entidades grandísimas, sobre la edad de los pueblos, sobre la edad de los países. Decían que España y Bélgica eran los pueblos más viejos del mundo, porque su edad promedio estaba en los 40 años. Y lo que me pareció perverso fue, en el periodista que leyó el informe, era cómo estigmatizaban a ese pueblo como viejo. Y mostraban que dos naciones de África, no recuerdo, eran Namibia y otro pueblo, eran los pueblos más jóvenes del mundo, porque su promedio de edad estaba entre los 10 y los 12 años. Y Colombia ostenta, y para vanagloria de ese señor periodista, el cuarto puesto como el país más joven del mundo. Su edad promedio está entre los 14 y los 16 años. O sea que somos solo chinos, solo pelados. Pero mire, claro, para el consumo del carajo, somos un ejército de consumidores. Pero el futuro laboral de toda esta gente, el futuro intelectual de toda esta gente. ¿Habrá colegios para tanta gente? ¿Habrá universidad para tanta gente? ¿Habrá fábricas para tanta gente? ¿Habrá tierra para tanta gente? No. Entonces, este sexo irresponsable nos tiene muertos a todos y al planeta, porque el ser humano se volvió plaga. Plaga es cuando un elemento o un organismo se multiplica y se multiplica incontroladamente hasta que la naturaleza llega y lo codifica y le manda su contraplaga. Llámese al ser humano, cáncer, SIDA, enfermedad, la guerra biológica viene pronto, porque casi que es absolutamente necesaria para frenar esta explosión. Es que es asombrosa. Esto da pábulo. Y aparte de todos estos problemas, ¿cómo ve usted los diálogos esos que anda el gobierno, la guerrilla, ese jueguito? Eso es dialoguismo, eso no son diálogos sino dialoguismo. Eso es una estupidez. Alguien decía que al pueblo nunca le toca. Ellos tienen, es el diálogo, el dialoguismo entre dos poderosos. Entre eso que le decía ahorita a usted, entre ese egoísmo para la competencia. Ellos ya tienen su combo,
tienen su cuadro, tienen su rosca, y le están peleando a este, ellos no quieren ni siquiera el poder, sino el cogobierno. Oiga, denos el 50% de la partida y arreglemos, hermanos, arreglemos aquí entre nos. Y el resto seguirá llevando. Me preocupa que la guerrilla, por ejemplo, no esté haciendo una cultura revolucionaria de verdad, sino que se dedicaron fue a su militarismo, a su destrucción, y destruya. Yo pienso que la guerrilla ahorita es como el león del que habla Federico Nietzsche. Federico Nietzsche habla del proceso de formación del ser humano. El ser humano, antes que nada, es un dragón, y en cada una de sus escamas dice: tú debes, tú deberás, tú debes, tú deberás. Terrible. En el seno de ese dragón de pronto nace un león que aniquila al dragón. Dice: no más debes, no más deberás, no más compromiso, no más. Pero entonces el león es solo destrucción. Él no es creativo. Es necesario que dentro del seno de ese dragón nazca un niño, pero no un niño para el consumo, sino un niño hermoso, un niño que tenga oro interior. ¿Para qué? Para que la creatividad del niño, la curiosidad del niño, rehaga este mundo. Ahorita la guerrilla es el león. Vamos a ver cuándo nace ese niño. Que ese niño tenemos que hacerlo nacer entre todos nosotros. Pero no es el niño que se está naciendo ahorita en las condiciones de miseria económica, moral, intelectual. Terrible. Los chicos de hoy consideran eso libertad, y su libertad entonces es símbolo de que Colombia es un pueblo culturalmente. Y no, es lo contrario. Está evidenciando nuestro atraso cultural. Esta reproducción sexual tan indiscriminada, tan masiva, es símbolo de eso, de nuestro atraso cultural tan tenaz. Pero ve muy lejos usted una salida a ese problema. Yo lo veo lejos si no empezamos. Todo camino se inicia con un paso. Y como decía Camilo Torres Restrepo, la lucha es larga. Hay que empezarla ya. Hay que empezarla. Y en la medida en que empecemos, yo pienso que esa meta se aproxima a nosotros. En la medida en que no empecemos, obviamente, las cosas se van agravando. Albert Camus decía precisamente que la solución de los problemas empezaba por no agravar los problemas. Entonces, si estamos viendo todo este problema, estamos cuestionando nuestra cultura. Por lo menos yo la estoy cuestionando, esta cultura. Quisiera hacer algo, quisiera dar ese paso. Pero entonces yo ando solo, yo ando perfectamente solo. Pero una forma de protesta es que usted no ha tenido hijos, por ejemplo. Ah, sí, eso es una forma de suicidarse además. A propósito de eso, no sé si sea cierto, es verdad. ¿Usted le molesta decir su edad? ¿Cómo? ¿Le molesta decir su edad? No. ¿Cuántos tiene? Tengo 46 años. 46. Me contaron que usted cuando cumpla 50 años dice que se mata. Bueno, espere a ver, porque esto sí fue más tenaz. Este sapito ese. Ave María. No me mato. Yo sí pienso que hay que aprender a morir a tiempo. Porque hay dos cosas a las que yo le temo en este planeta: a la vejez y a la muerte. Y a las inyecciones es que usted le tiene un pánico terrible. Pavor. Y a los cuchillos. Uy, no. No. Para mí una inyección, una aguja, una hipodérmica, no es la muerte. Pero entonces, ¿usted cómo combatiría eso de la vejez si no está dentro de la ley de la naturaleza, que usted muera joven o no sé? Oiga, yo no sé, ¿cómo así? ¿Por qué no está dentro de la ley de la naturaleza? Yo creo que sí está dentro de la ley de la naturaleza. Por eso, pero si digamos la vida le diera a usted, no sé, morir a los 90 años y de pronto viene enfermo, ¿usted no está de acuerdo con eso? ¿Sí? No, jamás. Ahí está el cuento. Andrés Caicedo, un escritor mechudo, hippie, caleño, decía que vivir más de 50 años improductivamente era vivir deshonestamente. Cuando yo llegue a mi nivel de incompetencia, cuando ya no pueda producir, cuando ya no pueda soñar, cuando sea un estorbo, hombre, yo espero que Dios, mi Dios, o se acuerde
o me dé los cojones suficientes para decir, Orlando, te llegó la hora, chino, ahí te mando la nave, no sé cómo me mandará la nave, si a través de, no sé, pero yo sí planteo la muerte a tiempo. Pero no es una forma de pronto capitalista, consumista de pensar. Si usted no produce, chao. No, pero es que no me refiero a la producción de dividendos de bolsa. Me refiero a cuando yo no pueda leerme un libro. Eso es una forma de producir, porque estoy reproduciendo mi espíritu, estoy edificando mi espíritu. Cuando yo no pueda pintar un lienzo, mal pintado, como lo hago, pero cuando no pueda esculpir una piedra, cuando no pueda diseñar una casa, dirigir una casa. Además que el dinero es absolutamente necesario, pero no en en la medida capitalista, sino el dinero con cierto límite, el dinero como algo para vivir dignamente, y el dinero necesario para vivir dignamente, no para acumular y acumular y acumular, sabiendo que la acumulación de ese dinero ha sido a través de la explotación de otros. Si usted tiene una industria, hombre, usted como industria, como dueño de la industria, necesita 3 carros, 4 carros, 5 carros, además reproducir su industria. Entonces tiene que explotar a alguien, tiene que quitarle la posibilidad de una libra de arroz más a cada uno de sus obreros para que usted pueda tener 5 carros. ¿Para qué, hombre? Porque el tipo debe aguantarse con un carro suficiente y dejar que la otra persona... Porque es que mire, aquí en nuestro medio, recuerdo tanto que mi abuelito tenía un dicho que decía, no recuerdo si era mi abuelito o mi abuelita, que decía que más vale uno bien comido que 2 a medio comer. Mire, ahí está el pensamiento oligárquico burgués colombiano. Más vale la oligarquía bien comida que todos los 48 millones de colombianos a medio comer. Entonces son unos muriéndose de hambre física y de hambre espiritual, mientras que los otros se engullen, se atragantan de viandas porque tienen todo el dinero acumulado. El cuento es como ser más justos, definitivamente más equidad. Noto que usted menciona muchos personajes que han pasado a la historia por dar a conocer sus pensamientos, ¿no? ¿Lee usted mucho? Bueno, mucho no. Leo lo pertinente. Me gusta leer. Sí. ¿Cuáles de esos personajes o qué es lo que más le gusta leer? Ah, no, literatura. Me fascina literatura. A ver, mis escritores de cabecera, antes de que me lo pregunte. Federico Nietzsche y su teoría del superhombre. Recuerdo, así habló Zaratustra, me parece fabuloso. Ojalá todo el mundo leyera a Federico Nietzsche en su así habló Zaratustra. Me fascinó Hermann Hesse. Recuerdo un libro de Hermann Hesse, El lobo estepario. Tiene como subtítulo Solo para locos, entonces imagínense. Pero es una fantasía. Es gente, son pensadores que enriquecen, que dan mucho de ellos. Son fascinantes. A mí me trama Jesucristo. Me trama Jesucristo, pero me trama ese Jesucristo que nadie conoce. El mago, este Jesucristo que estuvo con los esenios, no sé cuánto, fue como 20 años tal vez 20 años, 19 años, aprendiendo. Ese Jesucristo me fascina, me gustaría ahondar más en esa vida secreta de Jesús. Como ejemplo de lo que yo le decía ahorita de eso, la mayoría de edad. Cuando Jesucristo consideró que era mayoría, que tenía la mayoría de edad, que se había ilustrado lo suficiente, que podía hacer uso de su entendimiento sin la ayuda de otro, sin la intervención de otro. Entonces digo, ahora sí voy a salir. No a la plaza pública, él saliera por los caminos. Si hubiese salido a la plaza pública hubiese sido un político más. Habría sido gran amigo de Pilato, de Caifás y de todos los locos. Mire el concepto ahí, Jesucristo lo enseña perfectamente. Él a los 30 años o 31 años se considera mayor de edad. Sale a comunicar su cuento, y a los 33 el Estado lo mata. ¡Pah! Peligro. Terrible. Pero hay mucha gente que nunca alcanza la mayoría de edad. Por eso le decía, en Colombia estamos ante una mayoría absoluta de menores de edad, que son aquellos que no, así tengan el entendimiento, no son capaces de usarlo sin la intervención de otro. Aquí le prefabrican su ideología.
Los políticos le manipulan sus necesidades, le manipulan su pensamiento, ¿cierto? A usted le da miedo ir contra aquel que no, hombre, yo a ese tipo mi voto no puede ir por ese tipo como alcalde, pero los amigos, pero el rol, pero los más media, todo lo llevan a votar por aquel miserable. Usted muchas veces uno no es capaz de decir no voto porque no es esto, y uno tiene que ser consecuente, y no voto porque este tipo representa esto y esto y esto. Es difícil aquí en Colombia. ¿Alguna vez usted se sintió, se consideró del montón, uno más? Ah, no. En muchas cosas sí. A ver. Y sí, usted tiene razón. Cuando bebía trago. Yo fui un bebedor de aguardiente impresionante. Porque usted hacía sus grandes parrandas con Juan Manuel Rodríguez, el locutor de Caracol ahora. Ajá, sí, de niños empezamos a hacer nuestras... Pero mire, con él eran unas fiestas muy sanas, eran fiestas muy familiares. Había trago y sí, pero era muy familiar, era muy rico. Después es cuando ya uno rechaza a la familia y entonces se va a la tienda, no luego ni siquiera de taberna, sino a la tienda. Y a consumir y a embrutecerse y a suicidarse. Yo tenía una forma compulsiva de beber aguardiente. Mucha gente dijo, no, es que Orlando bebe es para suicidarse. Ahí me consideré del montón. Soy un alcohólico, soy un pobre pelagato. Y me puse a pensar, hombre, usted que va tanto contra las masas, contra el consumismo, pilas. Y ahora, no sé si también me ayuda la edad, ¿no? Pero ando retirado del alcohol. Me decía usted que le habían dicho que de pronto la influencia que le estuviera quedando bien la Virgen o no era por la marihuana. ¿Usted hubo un momento en que de pronto se sintió hundido en eso? ¿En el consumo de drogas? No, yo como le conté, en el colegio yo fumé marihuana. Pero primero eran internados, entonces era muy difícil conseguirla. Por eso le contaba que eso era de vez en cuando que pasaba un jíbaro o llegaba alguien bogotano, un interno bogotano, con un 5, recuerdo que se hablaba en aquel tiempo, con el 5, pero era muy esporádico. Además sentí que, si bien es cierto, la marihuana me abría ciertos canales de percepción, me motivaba mucho en el diseño, sí, por ejemplo, en el diseño o en la pintura, era como bien, pero entonces me aletargaba, me volvía muy lento, muy tortuga, perdía mucho tiempo. No, esta pendejada no es, pero entonces caí en el alcohol, que ese sí fue peor. Uy, ese maldito aguardiente, maldito alcohol es lo más embrutecedor y alienante del mundo, es muy peor muchas veces, 1000 veces que la marihuana. El alcohol, el tráfico de la muerte, además es que nosotros somos especiales para eso. Aquí todo es tráfico de la muerte. ¿Quién está allí rebilleteado? Si no la industria licorera de Cundinamarca, el señor dueño de Bavaria, ¿cómo es que se llama? Santo Domingo, Ardilalule, los narcotraficantes, los señores que venden los ataúdes, esos están hechos. Todo el tráfico de la muerte, si unos capitalizan y otros se mueren. Esto es absurdo. Este mundo es muy loco por eso. Sin embargo, por aquella época, por ejemplo, ser alcohólico era una machera. Nosotros manejábamos casi que un machismo alcohólico. No, es que y me pegaba una gran borrachera y al otro día, no, hermano, hombre, si me le pegué la gran borrachera, mire, estoy escupiendo copitos de nieve, mire a ver y resultábamos en otra. Y no contábamos sino eso, que nos habíamos emborrachado y y nos estábamos absolutamente estupidizados, si se puede decir. Horrible, nefasta época. Pero el mensaje es, para ser dueño de sí mismo no se necesita ni de la marihuana, ni para pensar diferente no se necesita de la marihuana, ni del alcohol, ni de nada. No, de ninguna manera, no. Mire, para ser dueño de uno mismo es buscar la diferencia. Eso sí, definitivamente, buscar la diferencia. Hay una salsa, no recuerdo de quién es, ¿cómo es que se llama Ricardo Rey y el Bobby Cruz, que dice, hay que buscar la forma de ser siempre diferente. Buscando la diferencia yo creo que uno se encuentra con uno mismo. Pero yo no creo que la diferencia esté en consumir droga o en meterse al alcohol. No, yo pienso que sí es enfrentarse al mundo. Es experiencia, pero una experiencia positiva, no una experiencia de muerte. Debe ser una experiencia de vida.
Vayamos a los libros, me parece fabuloso. Es charlar con esos locos que escribieron libros. Es que es una maravilla, charlar con esos monstruos. Son inmensos. Eso sí es bien. Ir a las cosas que tengo que hacer. No sé, hay muchas cosas, pero no, yo pienso que la droga y el alcohol es lo contrario. La droga y el alcohol sí es la negación de la vida, es la negación del ser humano. Esa es la lumpenización, sí. Es la degradación absoluta. No, eso no. Me dijeron que usted es alérgico a la policía. Ay, sí. Sí. Sí, y tengo razones fuertes. No obstante que no me fue tan mal con ellos. En la universidad me dieron duro. Pero de antes yo era alérgico a la policía. ¿Por qué? Porque es que la policía y el ejército son, imagínese, son los que defienden un Estado que me niega. Porque el Estado siempre me ha negado. Y me ha negado a través de negarme las posibilidades. Me ha negado a través de su injusticia, de su corrupción. Me ha negado a través de escoger un mediocre y no dejarme expresar a mí. Uy, mil casos, esto daría para 50.000 entrevistas, si le contara yo cosas de la mediocridad del Estado. Mire, vamos, no sé si usted tenga tiempo, pero el Estado, la patria, que en Colombia no hay patria sino matria, porque aquí no hay autoridad, la autoridad nace del padre, ¿no? El pater, es por lo menos la Biblia lo dice, y me gusta mucho ese concepto de autoridad que nace del padre, pero esa autoridad ya del varón que sabe, del varón con conocimiento, con sabiduría, no del varón porque es el que tiene el billete y que se quita el cinturón y me pega, y porque es mi papá, no. En la naturaleza, la leona parió un hijo raquítico, medio torcido, incapaz, ella lo elimina. La selección natural es perfeccionista, es el mejor dotado. La patria, o la matria, hace lo contrario. Coge al badulaque, al débil, venga para acá, chino, le doy todo, mis prebendas, y al más positivo, lo elimina. Claro, estamos ante un Estado mediocre. No le interesa la competencia con los fuertes. Y el ejército y la policía, ¿qué hacen? Son los encargados de esa función tan nefasta, tan de muerte, de eliminar a los mejores, para perpetuar en el poder a los peores. Por eso, Pero ¿usted piensa que algún día llegaría una persona que sí mereciera estar en la presidencia, pues? No, mire. Esa es otra vaina. Yo pienso que los líderes deben acabarse. La existencia del líder significa el atraso en nuestro proceso de dominización. El ser humano en su evolución como hombre tiene que eliminar al líder. Usted no tiene por qué pedirle a otro loco que lo represente. No tiene por qué decirle a otro loco, diséñeme la política o la vida. No. Usted tiene que ser el participante, el generador de esa política, de esa vida. El Estado debe desaparecer. Yo creo que en el futuro el Estado va a desaparecer. En ese sentido yo soy anarquista. Me fascina el sueño de la dulce isla de Acracia, donde no hay un loco gobernante, sino todos somos gobernantes por solidaridad, por amor. Hombre, yo soy consciente de que a usted no lo puedo joder, que yo no le puedo quitar su cuento porque usted se lo ganó trabajando y que usted nunca me quitó a mí nada, sino que por el contrario, dijo, como que me tiró la mano, como que me colaboró. Entonces, cuando no haya eso, la policía, cuando no haya explotación de unos por otros, cuando no haya injusticia, cuando haya solidaridad y conciencia entre los dos, la policía no debe existir. ¿Por qué? Porque yo soy consciente, hombre, de que no puedo joderlo, entonces no tengo por qué, o no tiene usted por qué contratar a un policía que lo cuide, o que le cuide sus cosas, no, porque... Entonces yo pienso que es como más de evolución mental y espiritual, este cuento. Nosotros estamos muy atrasados. La gente se ha llevado 50, no sé cuántos años, la ciencia buscando el eslabón perdido. El eslabón perdido somos nosotros. Nosotros somos un paso atrás del hombre. El hombre todavía no ha llegado, el ser humano, el verdadero Homo sapiens, el homo sapiente, ¿no? El hombre sapiente, no ha llegado.
Por el contrario, hubo una vez alguien que lo intentó y lo mataron. Homo sapiens, Jesucristo, ese era el paladín. Lo mataron, no lo mataron. Si vuelve Jesucristo, no lo vuelven a matar. Eso es seguro. Pero mientras usted dice que el hombre por naturaleza, y así lo es violento y envidioso y de todo, ¿usted cree que llegue a ser posible esa anarquía en la que usted sueña? No. Tiene que ser posible, claro, porque es en la medida en que el ser humano evoluciona, en la medida en que el ser humano trasciende dimensiones, tiene que llegar a eso. No sé si en este planeta o en otro, pero sí, no tiene que ser. Pues que no llegue a la perfección, porque es que la perfección es un camino. La verdad absoluta es un proceso, es un camino. Dios es un camino. Yo no creo que el ser humano alguna vez llegue a Dios, porque ahí sería el acabose. Ya tengo a Dios, ya conocí a Dios, se acabó la historia. No, pero sí es rico plantearse eso como de buscar a Dios. Pero no este Dios, un Dios como tan laxo, tan permisivo como el Dios actual, que lo muestran con una bondad increíble y no, yo quisiera un Dios más tenaz, más justiciero. Bueno, claro que Dios no cree en nadie, pero tiene razón. Pero antes de hacer esa entrevista me dijeron que usted era totalmente ateo, pero veo que no, veo que usted cree en Dios. ¿Quién dijo? No, yo soy ateo en cuanto combato la manipulación que se hace de Dios. Pero no, jamás, por el contrario. O sea, es decir, usted no pertenece a ninguna religión, pero cree en Dios. No, y las religiones sí las ataco. Eso sí tengo mi problema con religión. Pero, no, ni las ataco. No, porque eso es problema de cada uno. Allá usted y su religión. No los sigo, sencillamente no los sigo. No los ataco, no. Además que me han pegado unas defraudadas los religionarios, porque cada religión es una secta. Entonces, no, eso es fuerte, para otra. ¿Para usted qué significa Sesquilé? A ver, Sesquilé. Sesquilé significa para mí muchas cosas, empezando porque el paisaje sesquileño me fascina. No hay pueblo que tenga un paisaje tan hermoso como el sesquileño. Me fascina sobre todas las cosas, y de pronto me aparte de la verdadera respuesta, la iglesia de Sesquilé como arquitectura, el templo de Sesquilé como arquitectura. Es un edificio tan equilibrado, tan bien hecho, que yo pienso que en ese templo nació mis ganas de ser arquitecto. Y eso que no, casi nunca entro. ¿En el templo nuevo? En el templo nuevo. Aunque me fascina también el anterior, pero ya lo del anterior es por pura diletancia. Pero como hecho arquitectónico, y la he comparado con otras iglesias de Colombia, y me parece fabuloso. Sesquilé, ¿qué ha significado? También mi verdugo. Sí me han dado duro a mí en Sesquilé. Uf. ¿Qué le ha hecho la gente? ¿Lo señala? Sí, yo fui muy estigmatizado. Fui muy estigmatizado precisamente por el hipismo, por los pelos largos, por la forma estrafalaria con la que yo vestía en aquella época. Era una forma de enfrentarme, pero considero que en aquella época, aunque estaba un poco errado, fui valiente, me enfrenté a un medio, eso era muy tenaz. Aún sigo, aún queda algún vestigio de esa rebeldía, ese larete. El arete en mí es rebeldía. No más, no es ningún significado, nada. Pero es que para mí la rebeldía significa muchas cosas. Sí. Es para mí muy lindo ser rebelde. Pero no lo hace por gusto, sino solamente por llevar la contraria. No, también tiene una connotación estética. Es que este arete me lo puse hace 1000 años, yo no recuerdo cuándo fue. Eso fue como en cuarto de bachillerato. Este es el arete más antiguo de Cundinamarca. Porque yo soy antiguo, no viejo. Soy antiguo. Pero sí lo hacía también por estética, pero por rebeldía. Era que mi estética, y sigue siendo, rebelde. De hecho, ataco, por ejemplo, una ética actual, la ética del interés, la ataco a través de la estética. Actualmente no hay estética. ¿Por qué? O no hay ética. ¿Por qué? Porque no hay estética. Si el ser humano fuera más estético, sería más ético. Por eso es que lo que consumimos, hoy estamos en la época del feísmo.
consumimos como el carajo, cosas muy feas. Nuestros paladines de aquí de la administración y de la política construyen monumentos a ellos absolutamente feos, como son ellos, feos. ¿Algún caso en especial que lo diga? Todos. Por ejemplo. Todos. Además, mire, empezando porque nuestros administradores son especialistas en gastar. A ellos les ponen cualquier cantidad de dinero, les ponen la caverna de Alibaba y rapidito la gastan. Yo no digo que la roban, no, pero la gastan. Cuando deberían invertir, que es un concepto absolutamente diferente. Y gastan en monumentos a ellos, porque ellos no conciben, por ejemplo, en diseñar una política y financiar una política para mejorar el ser humano, porque ellos tienen por preconcepto que ellos tienen que hacer es cosas que la gente vea. Entonces hacen un monumento y ponen 3, 4 ladrillos unos encima de otros y hacen un monumento a ellos. ¿Y se refiere a ellos que no falte la placa de quién la hizo? Ah, por supuesto, ahí está el cuento. Mire, por eso es que digo yo que ellos hacen monumentos a su ego, ¿cierto? A ellos, por encima de lo que sea. Y veamos nuestros monumentos. Qué lejos, ¿qué diría el pobre Pericles? Este Pericles que gobernó alguna vez Atenas, el tirano de Atenas, que cuando le llegó, era tirano y todo, pero le llegó la papaya, digamos, de gobernar Atenas y hermoseó Atenas. Eso le dijo al señor Fidias y 1000 arquitectos, hagan el Partenón y hermoseen esta vaina, hagan una ciudad muy hermosa. Cultivó el arte, cultivó la ciencia de ese tiempo, fue un berraco. Ayudó a la grandeza de Grecia. Estos locos con estas cosas que construyen ayudan a la miseria espiritual de las gentes. Vea ese, ¿cómo es que se llama? Esas casitas que construyeron, que son casitas. Esas casitas ahí que construyeron, esa inversión tan violenta. Hombre, no me contraten a mí, no. No me contraten a mí como diseñador. Oiga, pero contraten a alguien que sepa diseñar. Sí. Para que, si ellos querían hacerse notar, que digan, oiga, pero es que esas casas muy bien logradas, qué bacanía de casas. Hombre, qué bueno ese alcalde, ese alcalde tiene un buen nivel de exigencias estéticas. Pero ahí me dejó, fue su retrato, yo no sé cuál alcalde, yo no lo recuerdo cuál fue. Ahí está pintado. ¿Qué otra cosa? Esa casa de la cultura. La casa, las dos, el salón ese, que no sirve para absolutamente nada, que es un monstruo, un bodrio absoluto. O eso es terrible, que no obstante costó tanto dinero, bueno, eso ya no me meto en ese cuento porque eso es de los políticos. La casa, ahorita donde funciona la Casa de la Cultura, entre otras vainas, es un monumento al poder, pero al poder ese insulso, ¿cierto? Es un clásico criollo, ordinario, feo, de todo, fuera de escala, frío. Bueno, no hay caso, hermano, no hay caso. Y ahora ese monstruo de concreto que están construyendo. Oiga, en Sesquilé no se tiene el primer plan de cultura deportiva y sí estamos construyendo este monumento al concreto. Que yo vi por ahí la maqueta y vi los planos, se va a salir, va a quedar fuera de contexto arquitectónico del pueblo, fuera de escala. Va a ser un monumento así, yo pienso que es el monumento al ego más gordo de Cundinamarca. Uy, eso es un monstruo. O sea, como vamos, el siguiente alcalde, el que está ahora, irá a hacer, ¿qué se imagina usted? ¿Una pirámide por ahí en las Tres Viejas? Sí, seguramente eso. Sí, porque como que los egos van creciendo, ¿no? Sí, eso se van poniendo sus puntos, sus escalas. Sí, yo me imagino que... A ver, ¿qué? Meterle cemento a las Tres Viejas, pañetarlas. De pronto pañetan las Tres Viejas, sí. ¿Por qué no? ¿Usted por qué no le...? Porque yo sí le busqué la firma, o no sé, a la Virgen, y usted no le deja... No le vi, pues. Ah, no, es que no me interesa figurar. No me interesa figurar. Para mí la satisfacción es producir. Es producir algo en estético, hermoso, en la medida en que yo dé. No sé si lo logré. La intención era esa. Pero no me interesa para que cuando pinto tampoco firmo. Pero no le preocupa, es decir, después de que usted muera, permanecer y que de aquí a 500 años se sepa que esa Virgen la hizo usted. No creo. No, ese tipo de inmortalidad no. No, porque es que la inmortalidad es terrible, es manipulada. Vincent Van Gogh murió miserable. Y ahora la obra de Vincent Van Gogh, luego de su muerte, se cotiza terrible.
Y el pobre loco, Nunca supo que iba a ganar tanto por un cuadro de él. no, ese tipo de inmortalidad no. Me gustaría la inmortalidad a través de la reproducción de una, no de la reproducción, sino de la generación de una cultura para un ser humano grande, grande en cuanto a hermoso, no en cuanto a ego gordo, sino en cuanto a un ser humano hermoso, creador, hacedor, que se parezca algo a Dios, hacedor. ¿A usted nunca le han propuesto a alguna administración, no estamos hablando de Esquilé, un serrucho de que usted diseñe tal cosa y le damos tanto y para que no sé qué? No, ellos saben que conmigo tienen culebra, que no me prestaría para eso, y que no me gusta la politiquería, entonces tampoco me han dado la papaya de expresarme, por ejemplo, en una obra para el municipio. No, nunca. Mire, alguna vez mi hermana Yolanda, vivía yo en Duitama, Boyacá, me llama, oiga Orlando, ¿por qué no se viene que van a diseñar el ancianato? Claro que esto puede sonar ¿cómo es que llama? A respirar por la herida. No, pero no es eso. Es otro cuento, yo creo que lo voy a comprender más adelante, o los oyentes comprenderán el cuento. Y yo había soñado mucho con un pueblito para ancianos. Hombre, que el anciano no tiene por qué ser sacado de su entorno natural y social y transportarlo y confinarlo en un edificio horrendo, despersonalizado y todo. No, oiga, el anciano es muy rico para él el caminar, el trasegar por una callejuela. Para el anciano es fundamental una capillita, porque el anciano está buscando el puente para el otro lado, entonces el puente se inicia ahí en la capillita. Para el anciano es muy rico el parquecito, algo central donde él se pueda sentar. Para el anciano es muy rico la tiendita del pueblo, de la comadre tal, el taller del compadre tal y mi taller, donde yo puedo seguir siendo productivo, hermosamente productivo. Entonces mire que el concepto era absolutamente diferente. Me vine de tonto. Cuando llegué ya habían diseñado ese monstruo terrible, no este que construyeron, sino otro más grande, un monstruo terrible. No sé si usted vio ese proyecto, un megaproyecto, claro que como hoy todo es mega, un proyecto que construirlo costaba algo más de 2.000 millones de pesos, o sea que ni el departamento estaba en capacidad financiera para construir ese monstruo. No aguantaba ninguna crítica arquitectónica, de hecho no aguantaba crítica arquitectónica, pero se gastaron unos buenos rubros ahí en la financiación de ese diseño que nunca se hizo, que escogieron el sitio más absolutamente estúpido del mundo para localizarlo. Terminaron fue sacándole una puntica y construyéndolo ahí. Pero eso es terrible. Entonces por eso, estos locos no saben ni siquiera perpetuarse. Pero usted dice que el anciano que no produce, pues, pero es concepto suyo, o sea, en cuanto a usted como anciano, no en cuanto a los demás como ancianos. No, es que yo creo que todos los ancianos piensan lo mismo. La muerte, ¿en qué radica la muerte del pensionado, la muerte prematura del pensionado? En cuanto la sociedad industrial lo saca y lo considera improductivo. Entonces el tipo se le bajan las alas y se muere rápido. Pero si el ser pensionado tiene la posibilidad de continuar su cuento, yo conozco pensionados que han llegado así a los 80 años produciendo y tienen su pequeña industria y todas las vainas. A ellos les fascina eso. El ejercicio del trabajo los mantiene vivos. Pero allí qué, pues allí, ¿qué posibilidad les dan? No han hecho la primera evaluación de la capacidad de cada uno de los ancianos que tenemos allí para ponerlos a hacer algo. Este loco puede servir para esto, lo que les guste, pongámoslo a eso. No, por eso nuestros ancianos de allí viven tan aburridos, porque no tienen nada que hacer. Esperar a morir. Y viene la angustia, y el trabajo como que los saca un poquito de la idea de morir, los distrae un poquito, y ellos quisieran trabajar siempre. El ser humano quiere trabajar siempre. Me contaron que a usted no le gusta que le lleven la contraria, ¿es lo que más odia? No soy tan radical. Detesto que me lleven la contraria cuando es evidente que tengo la razón. Porque es que para mí la verdad, aparte de ser verdad, tiene que ser evidente. Si no es evidente en mí esa verdad, acepto
Acepto críticas, claro. Pero me ha pasado muchas veces que por buena persona, por bacán, que me llega un pisco a decirme, eso no se hace así, eso no es así. Entonces, ¿cómo se hace, señor? Eso se hace así. Le obedezco y le embarro. Cuando he obedecido, la he embarrado. Eso sí es estadístico. La he embarrado, sí. Pero es que la mayoría de la gente, no sé si quién se esquiló en Colombia, le gusta llevar la contraria, pero nunca tienen la razón. De una solución no la dan. Ah, no, no, no. No, porque una crítica sin una propuesta, eso no es crítica, eso es una pendejada. No, y esa criticadera sí existe mucho en Colombia. El perfeccionismo, ¿no? Es que ese man, no sé qué, es que man, no sé cuándo. Y de pronto le preguntan, oiga, pero usted cómo propone que saldríamos de este cuento? Yo no sé, hermano, pero ese man es falla, ese man no sé qué. Si no, eso no. La crítica sin una propuesta de salida, no es. Usted, no sé, tengo entendido que no convivió mucho con su padre de pequeño, pero él vino a morir estando con usted. Sí, por obvias razones, él tenía que trabajar. Yo me aparté de mi familia chico a estudiar. Compartí poco, aunque me dejó muchas cositas que solo después de la muerte de él uno viene a darse cuenta. ¿Cómo es el cuento? Es que uno aprende a ser hijo cuando es papá y aprende a ser papá cuando es abuelo. Ahí está el cuento de nuestro cierto atraso, hay un cierto atraso en nuestro proceso de hominización. Pero el viejo me dejó muchas cosas. Él era un artista, él fue un artista frustrado. Uf. ¿Cómo fue su niñez, su relación con su familia, su mamá, su papá? Pues fue buena. Considero que fue buena dentro de todos los términos normales de mi rebeldía, porque yo fui rebelde. Yo fui bien rebelde. Pero sí, ellos me entendieron mucho, no podría negar. Yo no los entendía mucho, pero ellos me entendieron harto. Mi infancia fue como rica, fue muy rica, fue feliz, sin muchas cosas, ¿no? Había mucha negación, pero justo a esa privación considero que yo sé lo que sé. Recuerdo que ellos hacían unos esfuerzos grandes por comprarnos juguetes, y lo hacían. Eventualmente para diciembre, eso sí, no nos faltaba el carrito. Sí, pero muchas veces yo no quería tanto ese carrito, además porque el carrito que me compraban yo lo guardaba. Y me fabricaba uno yo, con mis hermanos, hacíamos nuestros carros. A nosotros nos dio mucho la goma por las máquinas, la maquinaria pesada, nos fascinaban los bulldozers. A Hugo siempre lo tramó su música. Él de chiquitico con su tarro y un palo jodía, hasta nos sacaba la piedra. Enrique y yo sí éramos muy idos hacia el cuento de las maquinarias y hacíamos nuestros bulldozers. Nosotros tallábamos el tronquito, digámoslo, el cuerpo del bulldozer en madera y con sus tubitos y muy chiquiticos. Recuerdo de aluminio de las ollas de mi mamá, las tapas de las ollas, sacábamos pedacitos de aluminio y hacíamos la cuchilla y los brazos del bulldozer y con hilitos levantábamos el cuento. Entonces eso fue muy rico, esa privación. Si nosotros hubiésemos tenido un papá más poderoso, una mamá más poderosa económicamente, hubiésemos llegado a la sociedad de consumo mucho antes que esta. Hubiésemos sido consumistas del carajo desde antes y no seríamos creativos. Esa privación yo creo que nos hizo un poco creativos. Ahora yo hago cosas y que a la gente dice, pero usted man, ¿de dónde saca esas vainas? Y mucho de reciclaje. Sí. Lo que yo siempre pregunto es, por ejemplo, de pronto de dos papás comunes y corrientes, por llamarlos así, ¿por qué salen unos hijos como que piensan más allá, como que quieren no estar en el montón? Gracias. No sé, mi papá se dolía alguna vez de eso. Él alguna vez llegó a decir que la vida de los conservadores era muy triste, porque los hijos le salían anarquistas. Sí, pero no sé, además no sé por qué salimos así. Bueno, que no es que salimos, no somos del montón, sino, porque no, para que uno podría aceptarlo, pero sí somos del común. Somos comunes y corrientes, con inquietudes y con posibilidades creativas, sí, pero también con una alta dosis de frustración. Uy, sí, en nosotros hay mucha frustración. ¿A dónde le hubiera gustado llegar a usted?
a mí, ¿a dónde me hubiese como persona? Sí, o a nivel profesional, no sé. No, a nivel profesional no, a mí no me gusta el cuento de los profesionales. A mí me hubiese gustado llegar a tener mi taller, a un sueño con tener un taller grande, a un sueño con no tener que trabajar para ganarme el pan, para mantener a mi estómago egoísta quieto, sino, no sé, me fascina, por ejemplo, la idea medieval de los mecenas, que hubiese un mecenas y me diga, oiga, Chino, mire, le voy a llenar esa nevera y póngase a esculpir una piedra. Para mí, bueno, digo, listo. Y si ese loco mecenas llega y me mantiene 1 año, 2 años, mi nevera, entre otras vainas no es mía, es prestada, me la tuviera llena, yo produciría arte para él. ¿Y no le gustaría, por ejemplo, enseñarle a los niños lo que usted sabe? Sí, claro. Claro, ha habido siempre esa inquietud. Pero mire que ha habido, en mí también ha habido mucha dispersión. Yo he querido hacer muchas cosas de eso. Sí, me ha inquietado la pedagogía. Uf, además sería muy lindo. Pero primero, el medio, el ambiente, no me deja penetrar. Y segundo, mi dispersión. Esa lucha por el pan, ¿no?, de cada día, me lleva a estar allí, estar allá. Además que yo fui pateperro. Siempre me fui pateperro. Yo no sé por qué esta vez llevo ya 4 años en Sesquilé. Antes yo duraba 2 años, 3 años y ¡prum!, me perdía 3, 4 años y volvía y me iba. No sé, en cualquier momento me da el arrebato y me voy. Esa vagabundería, llamémoslo así, ha hecho que yo como que no consolide nada. ¿Se arrepiente de algo en su vida? Sí, de haber ido a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela creo que me quitó mucho. Porque la escuela me transculturizó. Porque la escuela me transfirió la información que tenían unos profesores y me alienó. Me torció lo que yo pensaba como niño. Yo quería hacer otra vaina. Entonces me meten en la escuela y empezó la distorsión. Y me angustié. Y yo iba angustiado aún. Seguro que yo estaría en otro cuento. Pero usted no está de acuerdo con la gente que dice que falta educación en el país, ese tipo de educación. Este tipo de educación no debe ser. Es que ya le digo, la escuela es un aparato ideológico del Estado. Es la reproducción, ahí se garantiza la reproducción del Estado. Y como le decía, el Estado es corrupción, es ignorancia, es mediocridad, ¿cierto? Es el poder de los débiles sobre las mayorías. No. Yo abogo por otro tipo de escuela. Yo abogo por la escuela donde hay maestros. Maestro, por eso Jesucristo fue, aparte de haber sido el único cristiano, Jesucristo, fue también el único maestro. Maestro es aquel que hace genios que lo superen. Estos señores de acá son profesores, que solo hacen idiotas útiles que los sigan. Entonces, no, rico, una escuela donde haya pedagogos de verdad, donde el pedagogo se esmere por escudriñar, por conocer. A mí me gustaría, por ejemplo, ahorita hablar con un profesor de acá, de Immanuel Kant, que Immanuel Kant es el que plantea por primera vez el cuento de la educación para la mayoría de edad. Me gustaría preguntarle a unos profesores de acá a ver si conocen a este señor, un alemán, maestro alemán, un pensador sobre la pedagogía y sobre la educación, lindísimo. Se llamaba... se me olvida ahorita el apellido de este señor. Bueno, para luego se lo dejo, ahorita me olvidó, me bloqueé. Pablo Freire. Me gustaría a ver si estos señores leyeron alguna vez La pedagogía para la liberación de Pablo Freire. Es una cosa exquisita, una cosa impresionante. No, ellos están dedicados a ese profesor de tablero que se pone a atosigar de basura intelectual a un poco de niños que... No, empezando porque ahí viene empieza la reacción de los chinos a la educación. Entonces, esto es mentira y uno se da cuenta que es mentira. Eso es lo grave. Pero entonces uno porque tiene que ir, mi querido amigo, lo joden. Pero uno no va de mutuo propio por ganas de ir a aprender, porque yo sé que en la escuela no voy a aprender nada. Me dicen, por ejemplo, que yo soy un ingrato, que soy un desagradecido, que las profesoras a mí me enseñaron a leer. No, a mí me enseñaron a deletrear. Yo aprendí a leer ya después.
ya viejo, cuando me di cuenta que no sabía leer. Digo, fue madre, pero es que yo, hombre, yo leo una cosa y no entiendo. ¿Por qué no la entiendo? Ah, pues porque no sé leer, hermano. Pero sin embargo usted nunca fue malo para el estudio, me cuentan que le fascina la matemática, la química, la física. Yo, a ver, modestia al patio. Yo fui casi brillante, yo era casi brillante. Es más, era de esos que se podía dar el lujo de ser indisciplinado, de mala conducta y todo, y me salvaba el rendimiento académico. Eso me fascinaba, y aún la matemática me fascina, pero la matemática me fascina no como ciencia, sino como arte. Vamos a ver, y la matemática no es ciencia, es arte. Es una maravilla. Me fascinaba. Y mire cómo las cosas. Yo aprendí geografía con un viejito en Nemocón, profesor adorable, que no sabía ni pío de geografía. Y fue el que me enseñó geografía. ¿Cómo me enseñó? Este señor me enseñó a volar. Recuerdo que llegaba a la clase y decían, bueno, abran el Atlas, vamos a hablar de España. Señores, busquen la bandera de España, busquen el mapa de España, dibújenlo. Y él dibujaba en el tablero, como era artista, con tizas de colores, el mapa de España. Y era muy bonito ver esos colores, ese mapa tan bien hecho. Y a mí me fascinaban los colores de la bandera, eso, todo el curso fajado. No era porque no era un problema personal, que porque yo tenía tendencias artísticas, no, era todo el curso encarretado. Yo nunca había visto a un curso tan encarretado y bueno, y ahora lean sobre España algo. ¿Dónde está? Miren, cómo son los cuentos, sobre qué meridiano están. Con lo más elemental, jugando, este tipo nos enseñó geografía y nos enseñó a viajar por el mundo sin coger un avión, sin coger un barco. Yo ahorita le digo, ¿dónde es Chechenia? Seguro. Bueno, hombre, lamentablemente el tiempo es tan cortico en esto. ¿Es excéntrico usted? No. Además eso no lo digo yo. Eso sí no lo digo yo. Eso tendrán que decirlo los que me ven. Sí. Sí, soy excéntrico. Para la persona que de pronto se ha escandalizado con lo que usted haya dicho, ¿qué le diría a usted? ¿Que hablen con usted? No, que se ponga pilas. Que se ponga pilas, claro. Bueno, y la persona que de pronto le gusta su pensamiento, ¿lo invita a hablar con usted? No, que me invite a hablar con él. Bueno, sí. Claro. Un mensaje para todos los que nos escuchan. Sería como una reiteración de lo que he dicho. Pongámonos a pensar. Si no, es que pensar es jodido. Además nadie nos enseña a pensar. Pero sí, es dedicarse un momentito a pensar, a reflexionar sobre lo que nos pasa, sobre lo que somos realmente, sobre nuestra significación, sobre nuestra existencia. Ojalá que se leyeran a Jean-Paul Sartre, que él habla mucho de la existencia y nosotros no sabemos existir. Nosotros sobrevivimos, pero no sabemos qué es existir. Entonces sí, un poquito de reflexión y que se comuniquen con aquella gente que está inquieta y que quiere reflexionar. No sé, puede ser el sacerdote del pueblo, puede ser, no sé. Eso sí, que no hablen con politiqueros. Eso sí les recomiendo de por Dios que no hablen con politiqueros, porque ellos les van a manipular el pensamiento y van a sacarle partidos. Eso es impresionante. ¿Algún día podría Esquilé tener una obra de Orlando Cárdenas ahí en el parque principal, en homenaje a los indígenas o qué sé yo? Sí, y la va a tener. Ah, no, eso sí. No tengo los recursos económicos ahorita para comprar una gran piedra, pero sí la tengo planteada. Y sí va a ser, y así. Va a ser botadita, tiradita, sí. Bueno, la tengo pensadísima. Orlando, bienvenido, pues muchísimas gracias y siempre bienvenido a este emisor Ángelus Estéreo. Gracias a ustedes, gracias a los que me van a tener que soportar o me soportaron. Ya después de esto ya tengo que decir que me soportaron. Y que no me disculpen. Por favor, que no me disculpen. Y hasta luego.